Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16 Acorralado. ¿Quién es este tipo?, preguntó Tsukune con incredulidad, mientras Hikaku los observaba con expresión aburrida. Era como si no fueran nada, ni siquiera un desafío para él. Y por los escalofríos que le daba solo mirarlo, el joven no tenía muchas esperanzas en sus posibilidades. Espera, Shikaku. Aún puedo arreglarlo, solo dame una oportunidad, una oportunidad. Puedo demostrar que soy útil, suplicó Nagare con tono aterrorizado, pero el adolescente solo hundió más el zapato en la bala. Por favor, dejaste de ser útil hace mucho tiempo. Quédate ahí, como el debilucho que eres. Soy tan misericordioso que te mataré al último. No esperes nada más, le dijo como si hablara del clima. Tras darle una última patada a la babosa derribada, se giró hacia el grupo de periodistas que observaba en silencio, atónito. ¿Dónde estaba? Ah, mi entrada triunfal. ¿Quién te crees que eres?, preguntó Yukari, tan asustada y nerviosa por la llegada como los demás, retrocediendo instintivamente cuando Shikaku volvió su atención hacia ella. En respuesta le sonrió, disfrutando la inquietud que prácticamente irradiaban. Al parecer, el peor parado era Tsukune, quien aún se sentía fatigado por el uso de su última voluntad, apenas podía evitar temblar. Este tipo era diferente a todos los que habían enfrentado antes. No solo por el aura de peligro que emanaba de él, después de todo, no sería el primero en intentar hacerles daño o incluso matarlos. Era la anticipación, la intención asesina que los invadía, amenazando con ahogarlos en ella. Era diferente a la primera vez que se enfrentaron a Jin en su forma de monstruo. El hombre irradiaba una sutil sensación de peligro, una refinada sed de sangre, como la llamó Tsuna al interrogarlo más tarde. Shikaku no mostró tal moderación, dejándose llevar por completo mientras le sonreía con sádica anticipación. Quería hacerles daño, matarlos, y no tenía intención de contenerse. Su mano temblaba terriblemente al agarrar su contenedor de voluntad de morir, con la advertencia de Tsuna resonando en sus oídos. A pesar de eso, sabía que, como humano, era demasiado frágil para tener alguna posibilidad de enfrentarse a él, necesitaba el poder de su voluntad de morir. Sin ella, definitivamente. Lo sacó de sus pensamientos alguien que le tiraba del brazo. Al bajar la vista, vio que era Lambo, aunque el niño no lo miró, sin apartar la vista de Shikaku. No te preocupes, Tsukune. Esta vez los protegeré, prometió en voz baja antes de meter la mano en sus bolsillos y sacar 2 cuernos que le resultaban familiares y se los puso en la cabeza. ¿Los protegerás? Qué rico viniendo del guardián más débil de Sabada. ¿Qué harás, mocoso? ¿Llorar? Quizás usar tu versión mayor para intentar detenerme, preguntó Shikaku, al oírlo, con tono burlón, riéndose para sí mismo. Lambo no le dio la satisfacción de una respuesta, solo lo fulminó con la mirada mientras pequeños relámpagos lo recorrían, preparándose para la batalla. Los demás, en cambio, se aferraron a una información importante que se les había revelado. Espera, ¿qué tiene que ver Tsuna con todo esto?, preguntó Kurumu con expresión perpleja mientras se aferraba a Moka. A pesar de que el veneno perdía lentamente su efecto y le permitía moverse, seguía tambaleándose, necesitando el apoyo de Moka incluso para levantarse. Yukari se paró frente a ellos, lista para defenderse, a pesar de lo asustada que parecía. Tsukune y Lambo estaban junto a ellos, el primero tenía un mal presentimiento. Al oír la pregunta, Shikaku no pudo evitar reír. Rió sin el menor cuidado, y su voz llenó el claro. Pareció durar un buen rato, mucho más de lo debido, lo que provocó que Kurumu lo interrumpiera, furioso. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó, levantando la mano para señalarlo acusadoramente. Su brazo tembló un poco por el repentino movimiento, pero logró sostenerlo con firmeza. Eres muy gracioso. Supongo que ese antiguo heredero tramposo no confía mucho en ti. ¿Quizás le importas menos de lo que pensábamos? Da igual, morirás de todos modos. Su sonrisa psicótica los hizo retroceder un paso. En respuesta, se acercó a ellos. Pero tranquilos, no es nada personal. Me llamo Shikaku y mi grupo tiene un pequeño asunto con Sabada. Esa zorrita solo era una moneda de cambio conveniente, pero con todos ustedes en fila, tengo muchas opciones.
Quizás mate a algunos ahora, para pasar el rato. ¿Monedas de cambio?, preguntó Moka con creciente temor, sin que las advertencias de su otro yo la ayudaran. Si estaban conectados con Tsuna, ¿significaba que eran humanos? ¿O al menos conocían el mundo oculto al que pertenecía el adolescente, por lo demás distante? Obviamente querían algo de él si llegaban tan lejos como para perseguir a Kururmu y, por extensión, a ellos. ¿Y a qué se refería con antiguo heredero? Pero lo peor era el dolor que sentía, preguntándose por qué no podía contarles nada de esto. Ya veo. Así que eres uno de los chantajistas que persiguen a Tsuna Nii, se confirmó Lambo. Su voz era tranquila y controlada, pero una simple expresión en su rostro mostraba su furia. ¿Chantaje? Claro, sigamos con eso. La sonrisa de Shikaku se ensanchó al decidir compartir otra curiosidad interesante con ellos. Le quitaremos todo lo que tenga valor y que podamos usar para nosotros, pero por mucho que se resista, lo mataremos, eso es todo. Así es como funcionan nuestros dos mundos, los fuertes sobreviven, mientras que los débiles mueren. Ya no cuenta con la protección de su familia, así que es presa fácil. Como dije, nada personal. Las chicas y Tsukune quedaron boquiabiertas. Aunque algunos estudiantes las habían atacado antes en la escuela, ninguno con intención de matarlas, o al menos ninguno parecía tener la fuerza para hacerlo. Pero este Shikaku se sentía más fuerte que ellas y confiaba demasiado en su victoria. Y, más aún, parecía saber más sobre su amiga castaña que ellas mismas, lo cual no era muy positivo. Antes de que nadie pudiera hacer nada malo, toda su atención se centró en Lambo, quien de repente empezó a reírse para sí mismo. No era una risa alegre, sino llena de ira y rabia, algo que ninguno de ellos había visto antes en él. Fue una revelación, ya que apenas sabían mucho más de Lambo que su hermano mayor, tal vez incluso menos. Lambo. Yukari lo llamó, repentinamente preocupada por su rival algo amigable por el honor de ser el hermano menor de Tsuna. ¿De verdad creen que son los primeros en ir tras la vida de Tsuna Nii?, dijo en cambio, tras recuperar el control. Pues no lo son. Tampoco serán los últimos y no lo lograrán. Cometieron el error de intentar atacar a sus amigos y será su último intento. Cualquier trampa que le hayan tendido no podrá detener a mi hermano mayor. Mientras tanto, yo seré su oponente, declaró con valentía, luciendo mucho mayor y maduro de lo que solía parecer, y esta vez tampoco podía atribuirse a la bazuca. Veremos qué tan seguro está cuando le muestre tu cadáver, dijo Shikaku con una sonrisa malévola mientras agarraba la parte superior de su uniforme, arrancándoselo del cuerpo, mostrando un pecho ágil pero esculpido. Todas las chicas tuvieron que contener el rubor al verlo. A pesar de ser su enemigo y, por su actitud, un completo canalla, Shikaku al menos tenía un cuerpo atractivo a su favor, y de las tres chicas, dos eran adolescentes hormonales y Yukari era simplemente Yukari. Mientras tanto, Tsukune, quien empezaba a ganar algo de músculo gracias al tortu, entrenamiento de Tsuna, solo podía sentir un poco de celos. Ante sus ojos, el cuerpo del adolescente más pequeño cambió. Su piel se tornó de un rojo intenso, sus músculos se abultaron ligeramente como si apenas pudieran contenerse, su cabello se volvió aún más negro y puntiagudo, con dos grandes cuernos que le salían de la frente, mirando hacia adelante. Grandes colmillos le salían de la boca, y su rostro adoptó una expresión de gruñido. Es un Oni, dijo Yukari comprendiendo la situación mientras veían a Shikaku deshacerse de su disfraz humano para recuperar todo su poder. Aunque uno podría pensar que era un poco estúpido e ingenuo simplemente verlo transformarse y no intentar derrotarlo en ese momento de vulnerabilidad, estaba muy lejos de la realidad. Para los monstruos normales y más débiles, la transformación apenas duraba un segundo, dejándolos relativamente a salvo de un ataque sorpresa como ese. Para los monstruos más fuertes, podía tomar varios segundos, dependiendo de su fuerza, su uso para cambiar entre sus dos formas y su habilidad para manipular el poder inherente del yokai, a menudo descrito como una especie de aura. Sus formas humanas consistían básicamente en reducir sus poderes básicos al mínimo para no destruir ni herir a los humanos ni a los objetos cotidianos y ayudarlos a integrarse en el mundo humano. Por supuesto, no era infalible, dependiendo de la fuerza y la experiencia del yokai en cuestión, podía haber momentos en los que perdiera el control, véase a Moka y su ocasional explosión de fuerza sobrehumana.
Debido a que mantienen su poder al mínimo en forma humana, cuando lo liberan y toman su forma natural, una explosión de puro poder los acompaña mientras se adaptan, lo que actúa como una barrera de defensa natural mientras dura ese estado vulnerable, un fenómeno que también ocurre siempre que se libera el sello de Moka. Al terminar su transformación, Sikaku apretó los puños experimentalmente, sonriendo con suficiencia ante la repentina oleada de poder que sintió recorrerlo. Era embriagador. Hace tiempo que no tengo la oportunidad de deshacerme de esa forma lamentable. Se siente bien soltarse, comentó para sí mismo antes de levantar la vista y sonreír con sorna ante la evidente inquietud en la mayoría de sus rostros. No necesito usar todo mi poder contra ustedes para acabar con esto en un instante, pero por desgracia, siempre me ha gustado jugar con la comida, les informó con una sonrisa sádica. Metió las manos en los bolsillos de sus pantalones, aún intactos, sin que nadie se los tomara en serio. Está bien, entiendo que es un Oni, pero en una escala del 1 al 10, ¿qué tan jodidos estamos?, preguntó Tsukune en voz baja. Sin el testamento de morir, admitía ser el más débil de ellos, y tenía la sensación de que si Sikaku y quienes lo acompañaban conocían el pasado de Tsuna, como él insinuaba, probablemente también sabían que era humano. Las cosas no parecían irles bien y no tenían muchas opciones. Diría que unos 6 o 7. Los Oni son fuertes. No tanto como los vampiros, pero siguen estando en la cima de la fuerza natural de los yokai. Su piel es extremadamente dura y tienen una resistencia increíble, respondió la bruja, la que más sabía de varios yokais. Apretó su varita contra el pecho, pero no se acobardó. Así que estamos en un aprieto y ni siquiera tenemos a Tsuna para liberar el sello de Moka. Entendido. Tsukune asintió mientras finalmente sacaba el contenedor de píldoras de última voluntad, con la decisión tomada. No era como antes. A diferencia de cuando se enfrentaron a Jin Okurumu, este tipo iba en serio y, con sus opciones limitadas, era hora de ser imprudente. La advertencia de Tsuna resonó en su cabeza y habría mentido si hubiera dicho que no tenía miedo, porque sí lo tenía, pero era algo que debía hacer. Sin el testamento de último momento, sería una carga de todos modos, y en el fondo de su corazón, aún albergaba la esperanza de que fuera una de esas ocasiones en que el misterioso adolescente exageraba en lugar de decir la verdad. Estaba a punto de escoger una pastilla cuando la voz de Lambo lo detuvo en seco. No te preocupes, Tsukune, yo me encargo, le dijo con seguridad el niño, porque al fin y al cabo Lambo era solo un niño. Por primera vez desde la aparición de Sikaku, Lambo apartó la vista de él para mirar atrás y sonreír a Tsukune y a las chicas. Se sentía seguro a pesar de ser el más joven de todos y de su postura tensa. Un rayo verde emanaba de sus cuernos y pronto se extendía al resto de su cuerpo. Su cabello se erizó un poco, pero por lo demás no le causó ningún daño. Sus ojos brillaban de un verde similar y parecía emanar una sensación de poder que, de alguna manera, los tranquilizó a todos. Todo estará bien. Mi hermano mayor no es de los que dejan a sus amigos a su suerte. Sé que todo esto forma parte de su plan y lo logrará. Hasta entonces, me encargaré de Sikaku, les dijo con una gran sonrisa, antes de volverse hacia su oponente. Vaya. ¿Algún plan es? El Oni se burló mientras se crujía el cuello, preparándose para la pelea. Admítelo, chico, el ex-mongola está muy por encima de sus posibilidades, de ninguna manera podría derrotar a Saru y a Mei. Incluso si pudiera, no podría venir aquí para salvar el día antes de que los acabe a todos. Y créeme, lo haré. A pesar de la declaración, el ex-guardián del rayo parecía más divertido que cualquier otra cosa. Eso demuestra que no sabes nada de Tsuna Nii. Es de esos que revelan su verdadero yo cuando lo acorralan. Hasta entonces, seré tu oponente. Lambo sacó un pequeño anillo de su bolsillo que se parecía notablemente al de Tsuna, solo que tenía la cabeza de un toro en lugar de un león en el centro. El anillo se iluminó con un rayo verde similar y comenzó a brillar antes de que, un instante después, un animal de caja, similar a Natsu, apareciera junto al sonriente asesino. Era un gran toro negro, cubierto de armadura y con una extraña cresta en el casco. Era grande, eclipsando fácilmente a Lambo y Yukari, la más baja del grupo. Sus ojos eran de un verde similar al de Lambo y estaba cubierto de rayos verdes, hasta el punto de que su pelaje negro parecía verde. El animal de caja de Lambo resopló furioso mientras miraba fijamente a Sikaku, quien no parecía asustado en absoluto.
Por otro lado, los demás, con excepción de Lambo, observaban al enorme toro con asombro. ¿Esa parálisis tiene efectos secundarios o de verdad veo un toro enorme saliendo del ruedo de Lambo?, preguntó Kurumu mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo y se sentía un poco desanimada. Fue un día largo. Es igualito a Natsu, comentó Yukari con asombro al ver al majestuoso animal mirar fijamente a Loni, quien le devolvió el gesto con desafío. Durante un largo instante, nadie se movió, no se pronunciaron palabras, los únicos sonidos eran los gritos apagados de Nagare y los relámpagos que crepitaban alrededor de Lambo y su compañero toro. Habían terminado de hablar, Shikaku, al parecer, estaba harto de seguirles la corriente y estaba listo para cumplir su palabra, matándolos a golpes, o incluso más. Tsukune se preparó, sin soltar su último testamento por si acaso lo necesitaba, pero aún así no pudo evitar temblar de miedo. Por alguna razón, incluso en ese momento crucial, el cerebro de Tsukune aún tenía neuronas de sobra para quejarse de sentir un poco de frío en ropa interior. Culpó a Tsuna, pues estaba convencido de que el adolescente era responsable por alguna razón. Puede que sea el más débil de los guardianes de Tsunanii, pero eso no me hace débil, declaró Lambo mientras se agachaba en posición de ataque. Gyudon. Demostrémosle que no nos tome a la ligera. El toro bajó la cabeza en respuesta y los relámpagos a su alrededor se intensificaron mientras de repente cargaba hacia adelante con una velocidad que desmentía su enorme figura. No me decepciones, mocoso, se jactó el adolescente pelirrojo con una sonrisa arrogante mientras permanecía en su lugar, sin hacer ningún movimiento para esquivar el ataque que se avecinaba. Justo cuando el toro estaba a punto de embestirlo, agarró con fuerza los cuernos que lo apuntaban. Sus músculos se tensaron y se esforzó por contener la enorme fuerza que lo embistió. Sus talones se hundieron en el suelo, excavando una zanja de 2 metros de ancho mientras era empujado hacia atrás varios metros antes de que finalmente la embestida de Gyudon fuera detenida, dejando al toro rugiendo furioso mientras sacudía la cabeza, intentando liberarse de los cuernos de Shikaku. Tampoco se libró. Como Gyudon estaba rodeado de rayos, una gran cantidad de voltaje recorrió sus brazos y el resto de su cuerpo, electrocutándolo mientras luchaba por evitar que sus músculos, ya tensos, se movieran involuntariamente. Emitió leves gruñidos de dolor mientras mantenía al toro en su lugar, un lento hilillo de sangre manchó los cuernos de Gyudon donde el ataque eléctrico logró atravesar al menos su piel. A pesar de eso, el Oni estaba lejos de estar derrotado, aunque su sonrisa arrogante se transformó en una mueca de enojo. Así que esa es la propiedad del tipo relámpago, el endurecimiento de la voluntad moribunda, dijo con una sonrisa mientras examinaba los cuernos ensangrentados, incluso mientras el toro seguía forcejeando. No está mal, debo admitirlo. Pensar que podrías hacerme sangrar. Quizás incluso valga la pena matarte al final. ¿Tipo rayo? Tsukune repitió en un tono confundido, ya que nunca había oído hablar de él. ¿Desde cuándo las llamas de la voluntad agonizante tienen tipos? ¿Y Lambo siempre pudo usarlas? ¿Y cómo supo un yokai los secretos de Tsuna que se negaba a revelarles? ¿Qué hay de esa extraña conversación sobre un heredero y su familia? ¿Cuántos secretos más tenía Tsuna? No quería pensar en ello antes, pero Tsuna siempre había sido muy reservado con todo lo relacionado con su pasado, y aunque no quería presionar antes, ya no podía evitarlo. Decidió que si salían vivos de esta, ya no guardaría silencio. Al salir, se recuperó con la misma rapidez, con la esperanza de mantenerse lo más positivo posible. Después de todo, Lambo estaba haciendo retroceder a Shikaku con facilidad y apenas estaba empezando. No me subestimes, mocoso. Puede que me haya sorprendido, pero no será suficiente para derrotarme. Como si quisiera frustrar sus esperanzas, Shikaku habló mientras comenzaba a empujar a Gyudon, a pesar del enorme tamaño y fuerza del toro. Levantó la cabeza para mirar a Lambo con una sonrisa burlona al notar algo. ¿A dónde se ha ido el mocoso? En ese instante, Shikaku notó que Lambo cargaba contra él desde un lado, con la cabeza gacha, como un toro. Era un plan ingenioso, al estar peleando con Gyudon, estaba tan ocupado que no pudo esquivarlo con eficacia. Si lo hubiera notado un momento después, podría haber sido un golpe directo, probablemente poniendo fin a la pelea en ese mismo instante. Desafortunadamente, se dio cuenta justo a tiempo para contraatacar. Con un rugido, Shikaku empezó a tirar de los cuernos en lugar de empujar, lo que hizo que el toro perdiera el equilibrio y le diera ventaja a Loni.
Demostrando su fuerza sobrehumana, con un grito levantó a Gyudon del suelo, sus músculos parecieron algo más grandes al dejar que su aura lo ayudara a dominar al animal. Con el toro en el aire, con un gruñido, lo arrojó contra Lambo, quien embistió, maldijo al ver a su compañero volar hacia él. Rápidamente saltó hacia un lado para evitar el toro que le arrojaron, pero mostró cierto tipo de experiencia, porque pudo correr hacia Shikaku sin tener que interrumpir su ataque. Aún así, toda la distracción le brindó una pequeña oportunidad, ya que Shikaku saltó hacia atrás para esquivar a Lambo por los pelos. La punta de uno de sus cuernos lo alcanzó, provocando una incómoda descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo y le trazó una fina línea en el pecho. Lambo siguió corriendo unos metros antes de aminorar la marcha y finalmente detenerse. Jadeaba levemente, y el rayo que lo cubría se atenuó al girarse hacia su oponente con una mirada desafiante. Estuviste muy cerca, pero supongo que no lo lograste. Ahora es mi turno. Intenta no morir demasiado pronto. Shikaku tenía una sonrisa maliciosa en el rostro mientras daba un paso hacia él, pero bajó la mirada confundido al sentir que su pie chocaba con algo. ¿Qué? Al bajar la vista, vio una granada rosa frente a él. Al mirar a su alrededor, abrió mucho los ojos al ver media docena de granadas a su alrededor, todas sin los pasadores que las armaban. Miró a Lambo y le dedicó una sonrisa de suficiencia mientras levantaba la mano llena de esos pasadores adornados. No tuvo tiempo de intentar saltar, solo de maldecir con rabia escrita en todo su rostro. Hijo de P. Eso fue lo más lejos que llegó antes de que las granadas explotaran y su cuerpo fuera tragado por el humo resultante. La gran explosión resonó por el claro. Parecía que Lambo estaba usando explosivos más potentes de lo habitual, ya que Tsukune y los demás tuvieron que protegerse los oídos y la cara del ruido y el calor generados. Tras calmarse un poco, miraron hacia atrás, donde vieron a Shikaku por última vez, pero no vieron rastro de él, pues el humo les impedía ver. Poco a poco, el humo comenzó a disiparse, revelando que las granadas habían creado un cráter más pequeño alrededor de la última posición conocida del Oni. ¿Lo atrapó Lambo? Kurumu fue quien se armó de valor para murmurar una pregunta, aunque ni siquiera ella tenía ganas de alzar más la voz. Creo que sí. Respondió Yukari vacilante mientras usaba su sombrero para protegerse los ojos del polvo. Tsukune no pudo responder, su cuerpo temblaba mientras miraba al frente, nervioso. Este era un plano completamente diferente a las peleas en las que había participado antes. El aire se sentía pesado y sentía que si hacía un movimiento en falso, no viviría para arrepentirse. Creía que se estaba acostumbrando a las peleas, desde que Tsuna lo entrenó y el ataque aleatorio de monstruos casi diario. Pero a pesar de toda esa supuesta experiencia, esas peleas eran como peleas de niños pequeños en el patio de recreo, comparadas con esto. ¿Era este el mundo de los yokai en el que se había metido sin querer? No, no era ese. Llevaba meses viviendo entre supuestos monstruos que en realidad eran solo adolescentes con peculiaridades impactantes. Entonces, ¿era este el mundo al que pertenecía Tsuna? El mundo del que se esforzó por mantenerlos alejados, incluso si ya formaba parte de él desde que recibió la primera bala de la última voluntad. Al recordarlo, la dureza de su entrenamiento y las crípticas palabras de Tsuna adquirieron un nuevo significado. ¿Estaba realmente preparado o iba a dar tumbos en la oscuridad? De repente, aquello le pareció demasiado para el pobre humano que hasta entonces había vivido una vida dolorosamente normal. ¿Era esto lo que realmente quería? Ignorando las preocupaciones de Tsukune, los demás suspiraron aliviados, sintiendo que la batalla ya había terminado. Yukari, con las manos aún temblorosas, bajó su varita, mientras Moka y Kurumu compartían sonrisas vacilantes. Ni siquiera se les ocurrió su discusión anterior, al contrario, estaban felices de seguir teniéndose la una a la otra. El único que no parecía bajar la guardia era Lambo, que seguía de pie en su posición anterior, con los relámpagos centelleando a su alrededor mientras mantenía la vista fija en la cortina de humo que se desvanecía. De joven, habría sido el primero en celebrar prematuramente, pero al igual que Tsuna y sus otros guardianes, también creció a su manera. No podía permitirse el lujo de ser cauteloso en ese momento. Y parecía que no fue un error hacerlo. Un pie apareció entre el humo, seguido de otro mientras Hyakue salía del pequeño cráter. Sus pantalones y la parte superior del cuerpo estaban marcados, pero no presentaba daños significativos. Era evidente que estaba muy cabreado.
Mierda. Fue Tsukune quien pudo resumir todos sus pensamientos. Shikaku los ignoró y se giró hacia Lambo, quien maldijo en voz baja mientras los rayos se intensificaban una vez más a su alrededor. Sé que dije que jugaría contigo, pero también soy irascible e impaciente, así que al diablo con eso. El tono tranquilo que empezaba a usar desapareció rápidamente cuando Shikaku prácticamente le gruñó al antiguo guardián del rayo. Definitivamente eres más débil que yo, pero si me descuido, puedo ser derrotado incluso por debiluchos como tú. Así que al diablo con todo esto. Al diablo con ese mocoso bongola, al diablo con esperar a Saru, al diablo con toda la mafia. Los mataré uno por uno y lo disfrutaré al máximo. Empezando por ti. Rugió mientras señalaba a Lambo con el dedo, mientras el aura de poder a su alrededor se intensificaba. Lambo no se echó atrás, aunque todavía parecía un poco sin aliento y no podía ocultar la aprensión en su rostro. Gyudon. Vamos por otro, gritó a su animal Caja, quien respondió con un fuerte rugido mientras ambos agachaban la cabeza para cargar. No funcionó la primera vez, ¿por qué crees que sería diferente? No es que quiera interponerme en tu idiotez. Ven a por mí, mocoso, se burló Shikaku mientras volvía a agacharse para estabilizarse, aparentemente decidido a detener el ataque de golpe una vez más. Lambo obedeció con gusto. Los relámpagos a su alrededor volvieron a concentrarse en sus cuernos mientras cargaba contra el Oni. Gyudon hizo lo mismo desde el otro lado. Parecía que todo se desarrollaría de forma similar al anterior, con Shikaku planeando detener uno de los ataques y usarlo para desviar el segundo. Por eso todos se quedaron atónitos cuando, de repente, atacó a Gyudon con una sonrisa salvaje. Era sorprendentemente rápido, ni cerca de la velocidad de hombre lobo de Jin, ni siquiera de la velocidad casi sobrehumana que Moka solía mostrar en su estado liberado, pero aún así era más rápido que la mayoría del grupo. Al llegar al toro, atacó con un puñetazo, golpeándolo directamente entre los cuernos. Para mayor sorpresa de los espectadores, en lugar de que el puñetazo fuera ineficaz o simplemente detuviera la embestida, Gyudon lanzó un grito al ser lanzado varios metros hacia atrás y caer de costado. Gyudon, gritó Lambo preocupado al ver a su compañero en apuros. Apretó los dientes y se lanzó hacia Shikaku por un costado, con la intención de asestarle el ataque esta vez. Toma esto. Cornata eléctrica, rugió mientras adelantaba su cabeza cornuda. Su oponente solo sonrió mientras dejaba que Lambo se acercara a él, pero justo antes de que el ataque pudiera hacer contacto, levantó su pierna y envió una poderosa patada al costado de Lambo que lo lanzó hacia el árbol, deteniéndose solo cuando se estrelló contra su base. Lambo, gritó Moka preocupada al ver al joven humano caer y no levantarse de inmediato. Si no hubiera estado apoyando a Kurumu, habría corrido hacia él, aunque era poco probable que hubiera podido hacer mucho en su forma actual. Oye, ¿eso fue todo? Te dije que no me subestimaras, mocoso, ya no te lo tomaría con calma. Shikaku llamó a Lambo, pero solo recibió un gemido de dolor mientras intentaba levantarse, pero le costaba. Shikaku se burló mientras se giraba hacia Tsukune y los demás. ¡Qué decepción! En fin. ¿Quién sigue? Gyudon yacía de lado, con el yelmo agrietado y el relámpago que lo cubría desapareciendo. El toro emitió un mugido lastimero antes de que su cuerpo se convirtiera en ese extraño relámpago verde y desapareciera lentamente, tal como había aparecido hacía unos minutos. Lambo se apoyaba en los brazos mientras intentaba levantarse, pero no estaba en buenas condiciones. Aunque solo fue un golpe, pareció causarle daño interno al joven sicario, con un cosquilleo de sangre escapándole de la boca. Los demás solo podían observar conmocionados el repentino giro de la pelea. Era desesperante pensar que Lambo, tan resistente y fuerte, hubiera sido derrotado con tanta facilidad. Moka, por reflejo, levantó las manos hacia su rosario y tiró de él, deseando con más fuerza que nunca poder quitárselo ella misma. Es inútil, advirtió su otro yo, quien solo podía observar desde detrás del sello, para su disgusto. Tu única oportunidad ahora es retirarte y encontrar a Tsuna. Si logra quitar el sello, podríamos vencer fácilmente a este Shikaku, pero ahora mismo no tienes ninguna posibilidad. La vampira de pelo rosa se mordió el labio, queriendo discutir, pero, siendo realistas, incluso ella podía ver que Ura tenía razón. Pero no podía dejar a Lambo así como así. Entonces, ¿quién sigue? Shikaku, complacido, los devolvió a la realidad.
El Oni se giró hacia ellos con una enorme sonrisa que desmentía su anterior enfado. ¿O debería acabar con el mocoso antes de empezar contigo? Bueno, me parece bien, si quieres verlo. Eso finalmente lo sacó de su estupor. Yukari fue la primera en reaccionar, quizá por su amistad / diagonal rivalidad con Lambo. Blandió su varita antes de apuntarla agresivamente a su oponente. Dejen a Lambo en paz, gritó mientras varios objetos respondían a su furioso llamado y se levantaban para acribillar al yokai de piel roja. Al principio, ramas arrancadas y rocas cada vez más grandes se elevaron y fueron lanzadas contra Sikak, pero pronto se les unieron palanganas y otros objetos grandes y pesados cuyo origen nadie sabía con certeza. Simplemente lo atribuyeron a los poderes de bruja de Yukari, a falta de una mejor explicación. Sikaku solo sonrió con confianza mientras permanecía en su lugar, esquivando los proyectiles más pequeños con un movimiento mínimo y lanzando los más grandes con simples movimientos de las manos. Pero aún así, su paciencia se agotó rápidamente. Cuando una escoba descarriada intentó golpearlo por detrás, la agarró sin siquiera mirarla, y el mango se rompió en pedazos al instante. Con un gruñido, se giró hacia Yukari. Ya que quieres morir tanto, puedes ser el primero. Con eso cargó hacia adelante, hacia la bruja que apresuradamente intentó enviar más objetos hacia él con un movimiento de su varita, pero Sikaku los esquivó sin esfuerzo. Yukari, gritó Moka preocupada al ver que la bruja no se había movido ni un centímetro, incluso con la adolescente de piel roja casi a su lado. Lo siento, se disculpó en voz baja con Kurumu mientras la soltaba y se lanzaba hacia la joven. Idiota, gritó su otro yo, con la misma dosis de indignación y preocupación en la voz. En tu estado no hay nada que puedas hacer. Solo conseguirás que ambos salgamos lastimados. Eso no significa que pueda quedarme de brazos cruzados viendo cómo lastiman a mi amigo, respondió en silencio, con un tono inusualmente enojado y brusco mientras se interponía en el camino de Sikaku y le lanzaba un puñetazo. Pero todos, incluida Moka, sabían que no serviría de mucho. La mayoría de sus poderes estaban sellados y su golpe era torpe y carecía de forma. En su defensa, Ura, por su parte, tenía una gracia elegante, sin necesidad de una forma adecuada, ya que solía bastar con dominar a sus enemigos, y Omote, naturalmente, prefería la no violencia. El Oni se rió burlonamente mientras atrapaba su puño sin ningún problema, cerrando su mano a su alrededor y atrapándola dentro de su alcance. Fue una jugada audaz, Pinkie. Al final fue inútil, pero aún así fue audaz, comentó con una sonrisa burlona. De repente, pateó las piernas de Moka debajo de ella, luego usó la mano que sostenía para arrojarla al suelo, creando un pequeño cráter mientras el vampiro se hundía en la tierra dura, gritando por el dolor repentino. Moka nee. Abandonando todos los pensamientos de luchar contra Sikaku, Yukari corrió hacia el cuerpo caído de su hermana adoptiva, pero el Oni no le ofreció piedad. Él simplemente le dio un revés con un movimiento casual del brazo, enviándola al suelo junto a su querida hermana. Ella gimió de dolor, pero no se levantó ni abrió los ojos. Bueno, fue divertido mientras duró. Al parecer, no tienen instinto de supervivencia ni la capacidad de ver cuando están superados. En fin, van a morir de todas formas. Ahora, ya que aprendieron la lección, quédense quietos mientras me tomo mi tiempo con el mocoso bovino y... Su aparente regodeo se interrumpió cuando un fuerte grito de rabia llegó a su derecha. Deben estar bromeando. Solo giró la cabeza en dirección a su nuevo rival cuando Tsukune le dio un puñetazo en la cara y una vez más estaba en su modo de última voluntad, gruñéndole. Tras ver a sus amigos lastimarse, Tsukune ya no podía quedarse de brazos cruzados. A pesar de su agotamiento y de la advertencia de Tsuna de no tomar una segunda píldora de agonía, no tenía otra opción. Se odiaría a sí mismo si hiciera cualquier otra cosa. Mientras sentía que moría en ese doloroso instante, comprendió la advertencia de Tsuna. Si bien su cuerpo había entrado en ese estado de poder, no mejoraba el estado de debilidad en el que se encontraba tras el agotamiento inicial. Y aunque no lo veía, de alguna manera supo al instante que la llama en su frente era tan inestable como se sentía en ese momento. Eso no significaba que no se precipitara hacia el peligro. Salvaré a Moka y a los demás como si fuera a morir, rugió mientras golpeaba a Sikaku con todas sus fuerzas, esperando ingenuamente derrotarlo de un solo golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, pues a pesar de concentrar toda su fuerza en su puño derecho,
solo logró golpear a Oni en la mejilla y girar ligeramente la cabeza, incapaz de obligarlo a retroceder ni un paso. Esa comprensión lo dejó helado. Un ojo furioso lo fulminó con la mirada, y la intención asesina que irradiaba el Oni lo paralizó, incluso en este estado empoderado, donde no debería sentir cosas como miedo o dolor. Movimiento equivocado, amigo. Estás fuera de tu liga, esto ya no es una pelea de patio de recreo y acabas de cometer un gran error, gruñó el adolescente de piel roja con los dientes apretados mientras Tsukune instintivamente daba un paso atrás. Retirando su mano derecha hacia atrás, el usuario de última voluntad se preparó para lanzar una lluvia de golpes esta vez, pero fue interrumpido cuando un fuerte golpe aterrizó en su estómago. Un gran temblor recorrió todo su cuerpo cuando sintió que sus pies dejaban el suelo por la gran fuerza del golpe. Tsukune tosió sangre y abrió la boca para gritar, pero no emitió ningún sonido. Antes de que el puñetazo lo lanzara por los aires, Shikaku extendió la otra mano y lo sujetó por la garganta con fuerza. Se aseguró de mantenerlo elevado y de ejercer la fuerza justa en su tráquea para que le costara respirar, pero sin dejarlo inconsciente accidentalmente. De lo contrario, no sería divertido para el Oni. Tsukune intentó zafarse, pero su fuerza no fue suficiente para siquiera soltar el agarre que Shikaku ejercía sobre su garganta. Pronto apenas tuvo aire para mantenerse despierto y su postura desafiante se desmoronó al admitir la derrota. Con su espíritu de lucha perdido, también salió del estado de última voluntad, dejándose desesperanzadamente colgando en el aire. Debería haber estado asustado, casi todos sus amigos fueron derrotados por este adolescente, que lo había despertado fácilmente del estado que le ofrecía invulnerabilidad momentánea y se estaba tomando su tiempo para jugar con él. Debería haber estado aterrorizado porque no llegaba ayuda, no había ningún vampiro moca al rescate y, por lo que parecía, Tsuna también estaba en problemas más que suficientes para él. Sin embargo, a pesar de todo, solo tenía un pensamiento en mente. No miedo, sino un pensamiento poderoso, no quiero dejarlo ganar. Sabes que no esperaba mucho de ti, pero lograste bajar el listón aún más, comentó Shikaku con indiferencia mientras Tsukune, con lo que le quedaba de poder, lo fulminaba con la mirada. No sé qué esperabas después de que destrozara a tus amigos de esa manera, no es que pudieras haber hecho nada si ellos no podían. No tenía nada que negar a esas palabras, pero no le dio la satisfacción de ver cómo le dolían. Una mano se alzó y agarró el brazo que lo sostenía, pero no había fuerza detrás. Fue un acto de desafío, nada más. Y a juzgar por la expresión de disgusto en su rostro, el mensaje quedó claro. ¿Desafiante hasta el final? Bueno, hay que respetar las agallas, si no tienes nada más a tu favor. Al fin y al cabo, ¿qué eres? Una versión inferior de Sabada, como mucho, un escudo de carne conveniente para que no tenga que hacer nada. La mirada de Tsukune no disminuyó ni un ápice. No era nada nuevo, nada que no se hubiera preguntado. Desde que Tsuna usó las píldoras de la última voluntad en sí mismo, no, incluso antes, cuando empezó a entrenarlo, luchaba por no sentirse eclipsado por Tsuna. Ambos eran humanos, pero de los dos, la gente solía fijarse primero en Tsuna y la mayoría de las veces simplemente lo olvidaban. Después de todo, Tsuna tenía esa personalidad distante y misteriosa, siempre parecía tener el control y tenía la última palabra. Incluso los demás del grupo de periodistas solían gravitar hacia él y Tsukune se quedaba simplemente intentando destacar. Y si le hubieran preguntado hace unas semanas, durante el incidente con Ishigami-sensei, habría dicho que sentía un poco de resentimiento hacia su entrenador / amigo por ello, pero eso ya no era cierto. Se dio cuenta de que era su propia persona y que solo porque había similitudes entre Tsuna y él, había aún más diferencias que los diferenciaban. Si ese tipo quería hacerle daño con esas palabras estaba muy equivocado. Lo siento, pero tienes que lidiar con mi pobre y viejo yo. Se encontró usando el poco aire que le quedaba para enviarle una sonrisa burlona a Shikaku, cuyos ojos se entrecerraron ante su actitud obstinada. Hasta que derrote a esos amigos tuyos y regrese para patearte el trasero, claro está. Gruñó de dolor cuando el agarre alrededor de su garganta se apretó, pero no perdió su sonrisa, sabiendo que al menos era capaz de meterse debajo de la piel de su oponente. Supongo que al final no eres tan cobarde como pensaba. Pero eso no te salva de esto, gruñó el adolescente de piel roja mientras se preparaba para clavar su mano vacía en el pecho de Tsukune. Tsukune lo miró a los ojos, como último acto de desafío y se preparó para lo peor.
No, gritó una voz femenina, lo que le hizo dudar un momento y detenerse antes de sentir todas sus extremidades restringidas. Carita horizontal de cansancio. Se sentía tan impotente, tan débil. Sus amigos, su pareja predestinada, estaban siendo golpeados uno a uno y ella solo podía sentarse y observar. Su cuerpo temblaba, aunque el veneno que la paralizaba hacía tiempo que había perdido su efecto. Sin embargo, allí estaba, incapaz de moverse, y se despreciaba por ello. A pesar de sus palabras y actitud atrevidas habituales, allí estaba, sentada, impotente, protegida por otros. Como siempre. En aquel entonces, cuando Moka la derrotó sin esfuerzo, fue Tsukune quien acudió a su rescate. Y sucedió tantas veces desde entonces que siempre corría a salvarla. Incluso ahora, cuando creía que no recibiría ayuda y que estaba a merced de Nagare, después de haber dejado atrás a sus amigos y de haber actuado como si no le importaran, él seguía a su lado, luchando por ella. Odiaba esa sensación, odiaba sentirse indefensa. ¿Dónde estaban ahora su actitud altiva, sus palabras arrogantes? Si ni siquiera podía cautivar a su oponente ni hacer nada para ayudar a sus amigos, ¿de qué servía? ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacer nada? Sus amigos estaban sufriendo porque vinieron a ayudarla. Incluso el distante Tsuna, con quien creía tener la peor relación, se desvivió y se enfrentó a estos tipos solo porque la amenazaron de muerte para obligarlo a obedecer. Porque ella era el punto débil. No, murmuró entre dientes mientras Moka era arrojada al suelo. Por favor, detente, suplicó mientras Yukari salía volando. No más, por favor. Lágrimas silenciosas brotaron de sus ojos al ver a su amor sostenido por el cuello, incapaz de apartar la mirada pero incapaz de hacer nada para detener lo que estaba sucediendo frente a ella. Incluso cuando fue derrotado rápidamente, Tsukune no mostró debilidad, no se rindió y se mantuvo firme. Esa era una de las cualidades que más apreciaba en él, pero ahora mismo solo sentía envidia y autodesprecio. ¿Por qué simplemente observaba, en lugar de correr al lado de su futuro esposo y hacer todo lo posible? Claro, lo más probable era que lo que pudiera lograr fuera molestar a Shikaku antes de que la golpeara, pero cualquier cosa era mejor que no hacer nada. Quería ayudar, quería que los días felices continuaran, no quería quedarse atrás. No quería que la dejaran sola. Nunca tuvo amigos, al menos verdaderos. Por eso intentó poner en práctica ese plan de harén tan malo en cuanto empezó la escuela, estaba tan acostumbrada a que la vieran como nadie. Las chicas le tenían envidia y la reprendían a sus espaldas, o incluso a veces delante, y los hombres, todos ellos, no eran más que unos lujuriosos que solo querían su cuerpo y nada más. El club de prensa, Moka, Yukari, Lambo, Tsukune, incluso Tsuna. Fueron los primeros que la aceptaron y la apreciaron tal como era, bajo ese aire arrogante que tanto se había acostumbrado a mantener. No temían decirle cuando se equivocaba, pero nunca con mala intención. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué estaba allí sentada, completamente inútil? Más que nada, estaba asqueada de sí misma. Al fin y al cabo, eso era lo que era, ¿no? La damisela en apuros, incapaz de hacer nada más que llorar y esperar el rescate. Pero ese rescate nunca llegaría. Cuando creas que no tienes esperanza, que no te sobran fuerzas, piensa muy bien en lo que es importante para ti. Sus lágrimas se detuvieron cuando de repente recordó las crípticas palabras que Tsuna le había dicho hacía menos de una hora. Ahora se daba cuenta de que él estaba al tanto de su situación e intentaba ayudarla a su manera, extraña y evasiva. Solo que ella no se dio cuenta en ese momento y, a decir verdad, no era más sabia, pero Tsuna siempre fue confiable a pesar de su personalidad distante, y solo podía recordar sus palabras, con la esperanza de encontrar la fuerza necesaria para ayudar a sus amigos. Piensa en ellos, en la determinación de seguir con vida pase lo que pase. Cuando llegues al punto de tener que hacerlo o morir, cuando estés entre la espada y la pared, no flaquees. No lo dudes, sino aprovecha el poder que yace en tu interior, ese poder latente que espera la oportunidad de ser usado. Eres tú, Kurumu, no yo, ni Moka, ni siquiera Tsukune. No tienes que ser como nosotros, tu poder reside en otra parte. Cuando llegue el momento, busca en tu interior, grita tu determinación y muéstrales tu poder. Su voz resonó en el fondo de su mente y no pudo evitar desear que tuviera razón. ¿Pero cuál fue su resolución? ¿Estar con su destinado? ¿Poder levantarse y hacer algo, ayudar? No,
Al final, decidió que su propósito era otra cosa. Recordaba divertirse con los demás mientras trabajaban en el periódico. Moka con esa sonrisa amable y gentil mientras la ayudaba, Tsukune con esa sonrisa entusiasta mientras se entregaba por completo a su proyecto, Tsuna sentado distante, como si no participara en absoluto, pero nadie podía pasar por alto la leve sonrisa en sus labios. Incluso el molesto dúo de Yukari y Lambo discutiendo por las cosas más triviales era algo que apreciaba, al igual que Jin, sentada perezosamente en el escritorio del profesor, dándoles órdenes sin hacer nada. Quería olvidar todo ese chantaje, volver a aquellos días de paz y terminar su primer periódico completo juntas. Quería que esta pesadilla terminara, que todo volviera a estar bien. Quiero que esta pesadilla termine, murmuró, con las manos apretadas contra su pecho mientras levantaba la cabeza para mirar a Shikaku, que estaba demasiado ocupado con Tsukune para notarla. Quiero que te vayas y que protejas a mis preciosos amigos, declaró, con la voz cada vez más fuerte. Ella no lo notó, pero sus ojos, normalmente morados, ahora eran de un índigo brillante con llamas apenas visibles del mismo color que los rodeaban. Mientras miraba fijamente al adolescente de piel roja que lastimó a sus amigos, Kurumu extrañamente se sintió cada vez más fuerte hasta que se encontró de pie, justo cuando Shikaku levantó su mano hacia atrás. La sonrisa psicótica en su rostro no dejaba ninguna duda de lo que planeaba hacerle a su futuro amante. No, gritó y de repente sintió que algo dentro de ella se movía antes de que la realidad simplemente cambiara. Raíces de árbol brotaron repentinamente del suelo, antes de arremeter y envolver a Shikaku, sujetándolo por completo. Soltó un grito de sorpresa al verse incapaz de moverse, hasta el punto de soltar a Tsukune, quien cayó al suelo hecho un ovillo y respiró con avidez ante la repentina llegada del oxígeno. ¿Qué pasa? Alarmado, intentó usar su impresionante fuerza para liberarse de sus ataduras, pero no pudo. La sorprendió mirándolo fijamente y algo hizo clic en su interior, pues empezó a forcejear con renovadas fuerzas. ¿Tú? ¿Qué haces? Suéltame. Kurumu no respondió, solo lo miró fijamente, concentrada en su nuevo y extraño poder. Sintió calor y frío a la vez, su energía la abandonaba rápidamente, pero no se atrevió a flaquear ni a dudar de sí misma, dándolo todo para mantener de algún modo la ilusión que no era consciente de poder conjurar. Sintió que, al parpadear, este poder se desvanecería, dejándola incapaz de hacer nada para evitar que Shikaku lastimara a sus amigos. Así que, por muy difícil o agotador que fuera, apretó los dientes y no apartó la vista de sus oponentes. La desesperación y la ira la impulsaban más de lo que creía capaz de mantener las restricciones. ¿Kurumu? Murmuró Tsukune mientras levantaba la cabeza para mirarla con dificultad, su cuerpo exhausto sin lugar a dudas. «Suéltame ya», exclamó Shikaku furioso mientras intentaba liberarse de las ataduras, con nuevas y nuevas raíces uniéndose, algunas incluso envolviéndose en su garganta. «Eso es, morirás primero, tonta molesta». Desafortunadamente para la súcubo, este nuevo poder no estaba destinado a durar, pues tras unos segundos, su concentración finalmente se desvaneció, lo que provocó que el Oni pudiera desgarrar algunas raíces. Estas se transformaron en suaves llamas índigo que desaparecieron un instante después, seguidas pronto por el resto, y Kurumu perdió el control de sus ilusiones. Completamente agotada, no pudo hacer más que quedarse allí de pie, con las rodillas temblorosas, mientras Shikaku movía ligeramente sus extremidades para asegurarse de tener un rango de movimiento completo antes de volver su mirada sedienta de sangre hacia ella. Ni siquiera tuvo la energía para intentar retroceder, ni para llorar y pedir ayuda. Solo pudo caer de rodillas y esperar lo inevitable. «Kurumu», gritó Tsukune preocupado mientras luchaba por ponerse de pie, junto con Moka y Yukari, quienes se recuperaron un poco, al ver a Shikaku correr directamente hacia la chica indefensa. «Lo siento», susurró, con los ojos borrosos mientras sentía que su conciencia se desvanecía lentamente. Antes de que nadie pudiera siquiera levantarse, Shikaku estaba frente a ella, con la mano hacia atrás para golpearla, y ella solo pudo mirarlo directamente a los ojos, negándose a mostrar miedo. No le temía a él, temía no poder hacer más, temía decepcionar a sus amigos. Pero a él no. «Hasta luego, nena. No te preocupes, tus amigos te seguirán pronto», se regodeó con una alegría perversa mientras la atacaba, pero en el último momento tuvo que retroceder con una mueca de desprecio. Levantó el brazo, bloqueando por poco una patada a la cabeza desde la derecha.
Tenía una fuerza sorprendente, lo que le hizo gruñir al bloquearla. El gruñido fue seguido por un grito de dolor aún más fuerte, ya que no notó el puñetazo que venía desde el otro lado, impactándolo de lleno en el estómago. Los ojos de Shikaku se desorbitaron antes de salir volando a pocos metros de distancia. Oye, oye. No puedo dejar que intimides a mis queridos estudiantes de primer año, ¿verdad? Oyó una voz familiar y vio dos figuras que se interponían frente a ella, aunque no podía verlas con claridad debido a su visión borrosa. ¿Desde cuándo te preocupas tanto por los demás, Mad Dog?, preguntó otra voz masculina, esta vez desconocida para ella, dirigiéndose al primero, riendo para sí mismo. Kurumu perdía el conocimiento rápidamente, pero al forzar la vista, vio una de las figuras de pie frente a ella vestida con algo blanco, como un Kurariki. No me avergüences, maníaco luchador, respondió medio en serio la primera voz que ahora reconoció como Jin. En este punto finalmente perdió la lucha contra su agotamiento y finalmente cayó al suelo, cerrando los ojos mientras perdía el conocimiento. Lo último que oyó fue el rugido de un trueno, luego nada. Carita horizontal de cansancio. Está tardando demasiado. Fue el pensamiento preocupado que recorrió la cabeza de Tsuna mientras se agachaba cuidadosamente alrededor de un gran árbol, manteniendo sus sentidos abiertos en caso de que fuera atacado por sus perseguidores. Estaba ganando tiempo guiándolos, asegurándose de que no lo perdieran de vista por completo. Lo último que quería era que decidieran unirse a quien vigilaba a Kurumu, antes de que Lambo y los demás pudieran derrotarlos. Era una apuesta arriesgada, usándose a sí mismo como cebo y dejando las cosas en manos de los demás, pero no le quedaba otra opción. En su estado actual, no tenía muchas esperanzas de derrotarlos y no quería arriesgarse a derrotarlos a todos con el apoyo de los demás, sobre todo con la vida de Kurumu en peligro. Eso significaba que tenía que usar otras tácticas, así que ideó este divide y vencerás. Sin embargo, a pesar de que Lambo estaba allí y Natsu iba camino hacia ellos, simplemente no podía evitar preocuparse por ellos, maldiciendo en silencio su debilidad y su mala suerte porque su pasado siempre parecía alcanzarlo. Este hilo de pensamiento se detuvo abruptamente cuando su intuición cobró vida, gritándole peligro. Con el cuerpo en piloto automático, saltó hacia adelante, dando una vuelta rápida para ponerse de pie. Un potente puñetazo surcó el aire donde había estado su cabeza hacía un momento, impactando en el tronco de un árbol que fue aniquilado instantáneamente por la fuerza del ataque. Uf, estuvo cerca, murmuró Tsuna para sí mismo mientras levantaba la cabeza para mirar a su atacante, aunque no dejaba de moverse. Cuando tuvo una visión clara, casi se queda atónito mientras miraba a Mei aparentemente en shock. Al menos pensó que era Mei, por los rasgos femeninos distintivos y el uniforme escolar femenino, pero aparte de eso, la chica había cambiado drásticamente desde la última vez que la vio. Eso o era muy torpe si no se había dado cuenta antes. Su piel se tornó de un marrón oscuro y parecía mucho más gruesa de lo que debería ser. Para confundir aún más a Tsuna, ahora tenía 4 brazos, 2 a cada lado, que terminaban en garras. Comprensiblemente, las mangas de su uniforme estaban arrancadas, dejando al descubierto sus musculosos brazos. Pero fue su cabeza la que más cambió. Su cabello se erizaba en todas direcciones, creando en ella una mirada salvaje e incontrolable. Su rostro era de lo más extraño, o mejor dicho, rostros. En lugar de uno, 2 rostros distintos se posaban uno junto al otro, creando un efecto extraño, ya que no sabía si lo miraba directamente o no. El derecho era más humano, prácticamente igual a la forma humana de Mei, salvo por la piel morena. El rostro humano era feliz, sonriendo y riendo para sí misma, mientras sus ojos seguían los de él con una devoción absoluta. En contraste, la izquierda parecía monstruosa, y un gruñido furioso arruinaba aún más la imagen. En lugar de una niña, su rostro parecía el de un orco gruñón, sacado de una novela de fantasía, con 2 grandes colmillos que sobresalían de su boca. Si tuviera que elegir una emoción que describiera ese rostro con precisión, sería la rabia. Eso es nuevo, murmuró, y las caras de Mei se fijaron en él al instante. En retrospectiva, hablar consigo mismo no era lo más sensato en esta situación. Tsuna-kun. Ahí estás. Temía que no quisieras jugar con nosotros. El rostro humano y feliz lo saludó como si fueran viejos amigos, incluso mientras sus brazos se tensaban. Un momento después, su rostro enojado se apoderó de él, con una voz profunda y amenazante.
Quédate donde estás para que pueda descuartizarte. Te prometo que no dolerá. Su rostro feliz volvió a dominar la conversación, con un tono de disculpa. Me dolerá mucho, pero probablemente dejes de sentir nada después de un tiempo, lo consoló. Parecía que no solo su rostro, sino también su personalidad, se había dividido en dos, lo que, en cierto modo, explicaba sus anteriores cambios de actitud. Menuda bipolaridad. Suna no tuvo mucho tiempo para reflexionar, pues Mei ya se le abalanzaba, con las manos derechas hacia atrás, lista para pulverizarlo. Ambos rostros le sonreían, uno más psicótico que el otro. En lugar de entrar en pánico, respiró hondo, observándola mientras se lanzaba contra él, esperando el momento perfecto para actuar. Si bien su velocidad era difícil de controlar en una pelea directa, gracias a su anterior juego del gato y el ratón, se había acostumbrado lo suficiente como para calcular correctamente la velocidad de sus respuestas. Además, con su intuición guiándolo y el terreno que los rodeaba, si bien no podía escapar de ella, en este denso bosque, la velocidad le estaba jugando a su favor. En el último instante, se lanzó hacia la izquierda, sintiendo el aire agitado tras su cabeza por el golpe que acababa de esquivar por los pelos. Mei no pudo corregir la dirección de su ataque a tiempo. Suna dejó que una extraña sonrisa se dibujara en su rostro mientras se preparaba para correr de nuevo cuando su sentido del peligro se agudizó de nuevo. Miró a su lado y vio un gran brazo de roca que venía hacia él, pero era demasiado tarde para esquivarlo o intentar cambiar su impulso. Apretando los dientes, solo pudo mantener los brazos al frente, planeando bloquear la mayor parte del ataque. Ya lo había atropellado un camión antes, o incluso cosas más grandes y pesadas, pero la mayoría de las veces estaba en modo de última voluntad o en modo de última voluntad, así que podía ignorarlos. Esta vez, sintió el impacto y estaba casi seguro de que los huesos de sus antebrazos se fracturó. También salió volando, pero afortunadamente no se estrelló contra ningún árbol en la dirección en la que lo enviaron, sino que aterrizó en un claro que le resultaba familiar. Al disminuir la velocidad, apoyó rápidamente la mano en el suelo, usando una parada de manos improvisada para enderezarse y aterrizar no muy lejos, gruñendo por el aterrizaje poco elegante y el dolor en los brazos. Bajó la mirada y vio los moretones que ya se le marcaban en los brazos. Por lo demás, estaba relativamente ileso, salvo por el pequeño rasguño que le cubría el cuerpo tras jugar al escondite en el bosque con un buscador muy decidido. También sentía que le ardía un poco el cuerpo por el ejercicio, pero se abstuvo de usar inconscientemente las llamas, por temor a que los efectos del veneno empeoraran. Ríndete, antiguo Bongola X, entonó Saru, enorme y rocoso, sin emoción alguna, mientras salía del bosque a grandes zancadas. No parecía cansado en absoluto, a pesar de haber pasado más de unos minutos persiguiendo al humano. Junto a él, Mei saltaba emocionada, agitando sus 4 brazos sin ningún control visible, pero evitando de alguna manera hacerse daño. Estás claramente derrotado, no hay necesidad de prolongar lo inevitable, si te rindes ahora, te prometo que te daremos un final rápido. No, no, tienes que luchar. Lucha y mata, no hay forma de rendirse, cantaba el rostro enojado de Mei, con una sed de sangre que casi emanaba de ella en oleadas, pero un momento después, su alegría se apoderó de él. Por favor, deja de forcejear, podemos ser amigos antes de tener que matarte, vitoreó, para disgusto del otro rostro. Me arriesgaré, muchas gracias. Suna sonrió sombríamente, como si supiera algo que ellos desconocían. Entonces, no tengo elección. No es nada personal, le dijo Saru mientras se crujía los nudillos, pero su mirada lo delataba. Era algo muy personal, pero a Tsuna no le importó. A él le pasaba lo mismo. Justo cuando el elemental de piedra estaba a punto de atacar, el cielo rugió cuando el rayo más grande impactó el suelo no muy lejos de ellos, sorprendiéndolos a los tres. Olvidando su lucha por un momento, miraron hacia la escuela donde cayó el rayo, que sospechosamente estaba en la arena donde los dos yokai sabían que estaba su tercer miembro. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó la cara enojada de Mei antes de que la alegre continuara. Suena divertido. La risa seca de Tsuma mientras luchaba por ponerse de pie les recordó su presencia, lo que hizo que se volvieran hacia el exmafioso golpeado que tenía una pequeña sonrisa en su rostro a pesar de estar claramente acorralado. ¿Qué es tan gracioso?, le preguntó Saru, mirándolo con recelo. Toda esta situación distaba mucho de lo que esperaban.
En lugar de ceder ante sus órdenes, con opciones limitadas, Tsuna se resistió, y por mucho que Saru intentara tomar el control, casi todo lo que ocurrió fue porque convenía a las necesidades del humano, incluso cuando su poder de combate era claramente inferior. Sabada Tsunayoshi demostró que causaba más problemas de los que valía, y a Saru se le estaba agotando la paciencia para no abalanzarse imprudentemente y matar al bastardo de aspecto engreído. Al parecer, eso era lo que quería que hiciera. Ya tardaron bastante. Para estar tan preocupados por Kurunu, se tomaron su tiempo, comentó Tsuna mientras se sacudía el polvo de los pantalones con despreocupación, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Les dedicó a sus dos aspirantes a asesinos una sonrisa mordaz mientras daba unos pasos a la derecha, de espaldas al lugar de donde provenía la conmoción. Aún nos separaban unos metros, pero no era nada que Mei o incluso Saru no pudieran cruzar en segundos. Aún así, Tsuna actuaba como si creyera que no podrían tocarlo. ¿Pensaste que me rendiría y moriría solo por pedirlo amablemente?, preguntó con una ceja levantada. Sabía que si estabas a punto de perder, usarías tu as en la manga, la vida de Kurumu. Su silencio fue suficiente para Tsuna. Eso significaba que tenía que esperar hasta que la situación cambiara. Y ese momento es ahora. ¿Y si ya habíamos matado a tu querido amigo?, preguntó Saru con el ceño fruncido. En respuesta, simplemente le sonrió mientras metía la mano izquierda en el bolsillo con indiferencia. Sin que ellos lo supieran, tenía la derecha a la espalda, buscando en su bolso. A pesar de su aspecto y personalidad, Kurumu es una luchadora. No se rendirá. Y estoy bastante seguro de que no tienes ni de cerca tanto control como intentas aparentar. La leve rigidez del rostro de Saru y la risa desenfrenada de Mei fueron la respuesta que necesitaba. Si lo que he observado es correcto, la mayoría de los yokai puros y fuertes son demasiado aislacionistas en general, se rebajarían a trabajar con humanos. Así que eso nos deja con los yokai más débiles y mixtos. Carecen del poder o el prestigio necesarios para destacar en el mundo yokai, lo que les obliga a buscar otras vías. De lo contrario, los yokai serían más conocidos y relevantes en la mafia. Querías las balas de la última voluntad junto con mi muerte, para poder ganar prestigio y poder, combinando tus habilidades inherentes, que ya te sitúan por encima de la mayoría de los humanos, con el legendario estado de última voluntad de los Bongola. Siéntete libre de decirme que me equivoco. Satu, en respuesta, solo pudo apretar los dientes con ira, dándole la confirmación que necesitaba, provocando una sonrisa de suficiencia en el humano. Era una lástima para ellos, pero Ribbon era un profesor muy meticuloso, y eso incluía la política, aunque la despreciara. Habría preferido luchar contra ellos de frente, sin involucrar a los demás, pero su condición actual se lo impedía. Lo mejor era maximizar sus posibilidades de obtener una victoria lo más clara posible. Basta de hablar, gruñó Saru, perdiendo la calma, mientras daba un paso amenazador. Eso es todo lo que has estado haciendo, ganando tiempo. Ya tuve suficiente. Eres una molestia, Sabada, una molestia que por fin es hora de eliminar. Sí, por fin lo vamos a matar. Por una vez, los rostros de Mei coincidieron, dirigiendo sonrisas sanguinarias a Tsuna. Era realmente desconcertante. Muere, muere, muere. Entonces vengan a buscarme, los provocó con una sonrisa confiada mientras daba unos pasos hacia atrás. Pero traten de no tropezar, y con eso les arrojó una granada. Ambos enemigos se tensaron, con los brazos levantados para bloquear la mayor parte de la explosión que causaría una leve molestia más que cualquier otra cosa, pero en lugar de explotar, comenzó a emitir humo. Su visión fue completamente bloqueada un momento después por un espeso humo blanco. Una granada de humo, rugió Saru furioso al darse cuenta de que lo habían engañado una vez más. ¿Crees que un poco de humo puede detenernos? Se abalanzó, pero en cuanto dio un paso, oyó un clic ominoso debajo de él, justo antes de que una gran explosión lo envolviera. Tsuna, que había estado retrocediendo en un extraño zigzag, se detuvo con una sonrisa burlona justo cuando terminaba de ponerse sus familiares guantes blancos con el número 27. Podía oír fácilmente los rugidos furiosos de Saru, aunque estaba seguro de que el elemental había sufrido poco o ningún daño, y la inquietante carcajada de Mei. Parecía que ver a otros explotar era un buen entretenimiento para ella, incluso si se suponía que el que explotaba era un camarada. Parece que encontraron mis pequeñas sorpresas, les gritó, mientras sacaba una pastilla del bolsillo.
Bienvenidos a este pequeño campo de entrenamiento mío, donde suelo torturar, quiero decir, entrenar a Tsukune y Lambo. Pero no se preocupen, para preparar su visita, me aseguré de que el circuito de entrenamiento se rediseñara para adaptarse a sus niveles. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, si alguien lo veía, recordaría a cierto niño con sombrero fedora. Aquí está, el campo de minas patentado renacido Mark III. Disfrútenlo a su antojo. Unos cuantos explosivos más sonaron en el claro mientras Haru y Mei intentaban abrirse paso a la fuerza por el campo, pero descubrieron que estos explosivos eran mucho más fuertes y concentrados que el que había usado antes, lo que significaba que los ralentizaban significativamente y los estaban desgastando lentamente. ¿Crees que estos insignificantes juguetes pueden detenernos? Saru miró fijamente hacia donde oía la molesta y presumida voz de Tsuna, con la ira apoderándose de su rostro. Su cuerpo de piedra sufrió varias grietas y quemaduras, pero resistió. En lugar de responder, el mafioso tomó la píldora de la última voluntad, haciendo una mueca al sentir la incómoda oleada de llamas en su cuerpo. Una expresión de enojo se dibujó en el rostro de Tsuma mientras su piel se aclaraba, como si alguien le hubiera iluminado antes de que la llama de la última voluntad apareciera en su frente. Los mitones se transformaron en ese mismo instante, reemplazados por guantes negros con una X de metal en el dorso de ambas manos. No es para detenerlos. Solo para ralentizarlos. Le sonrió mientras, con una ráfaga de fuego de sus guantes, se lanzaba repentinamente al aire y aterrizaba en una rama cercana. Mirándolos, mostró una expresión feroz antes de darse la vuelta. Pueden perseguirme si quieren. Pero escaparé de aquí como si fuera a morir, declaró antes de irse con otro impulso de los guantes X, dirigiéndose directamente hacia sus amigos. Tras él, escuchó rugir a Saru antes de que su voz fuera bloqueada por repetidas explosiones. Incluso mientras saltaba de rama en rama, impulsándose con moderación con sus guantes, no pudo reprimir la sonrisa burlona en su rostro. La versión de Ribbon de un campo de entrenamiento era muy superior a cualquier otra que hubiera usado antes contra Tsukune, y los ralentizaría lo suficiente como para alcanzar a los demás y poner todo en su lugar. Incluso valió la pena correr el riesgo de usar las llamas de la última voluntad y empeorar los efectos del veneno en él, porque pronto todo este incidente terminará por completo. Ahora estaban en el final del juego. Carita horizontal de cansancio. Historia paralela. Tormenta y niebla. ¿Cómo está?, preguntó Gokudera con impaciencia mientras finalmente dejaba de pasearse por la pequeña habitación en la que se encontraba, mirando al único ocupante consciente. Su mirada fulminante indicaba en silencio que ya tenía suficiente esperando. Tras encontrar a la desnutrida y debilitada guardiana de la niebla frente a su escondite, se arriesgó un poco, llevándola con un contacto de chamal, que conocía gracias a su breve aprendizaje con el hombre, un usuario de la niebla que sería capaz de ayudar a estabilizar a Chrome, lo que le permitiría obtener algunas respuestas. Por supuesto, el hombre, un médico de aspecto bastante sospechoso que trabajaba principalmente en el inframundo, no estaba muy dispuesto a cooperar. El guardián de la tormenta ya no contaba con el convincente nombre de Bongola, volvía a ser un simple sicario en el mejor de los casos, un matón sin nombre en el peor. Incluso su conexión con Chamal significaba mucho menos de lo que le habría gustado desde la desaparición de su mentor. Por desgracia para el doctor, Gokudera no estaba de humor, su temperamento ya estaba descontrolado, debido a sus constantes preocupaciones por su jefe, y eso fue antes de que Chrome apareciera frente a él sin explicación alguna, ensangrentado y claramente prófugo. Y seguía siendo Horeken Bamayato, un asesino a sueldo bastante peligroso por su cuenta, y el buen doctor pronto se dio cuenta de su error. Aún así, no fue gratis. Prometió encargarse de la entrega de cierto cargamento que el viejo doctor esperaba, probablemente medicamentos junto con algunos favores que cobraría más adelante. Le molestó, en parte porque odiaba estar en deuda con alguien, especialmente con un tipo tan sospechoso, pero sobre todo porque esta mudanza lo anclaba en esta parte de Italia por un tiempo y eso sin duda obstaculizaría sus esfuerzos por mantenerse alejado de ciertos grupos afiliados a la Bongola. Aún así, su jefe se las arreglaría si se enterara de que no ayudó a la inocente mitad de su guardián de la niebla. Además, Chrome no era alguien que apareciera en tu puerta, golpeado solo por diversión. Algo ocurría tras las cortinas, algo relacionado con la chica, probablemente la causa de su separación de Mukuro y quién sabe qué más. Y su mejor oportunidad de descubrir algo era la propia chica. El doctor concedió, molesto, mientras revisaba su trabajo,
fulminando con la mirada al adolescente de cabello plateado. Gokudera no se rindió y el silencio se rompió con un siseo inconsciente de Chrome, lo que hizo que el anciano se volviera hacia ella. Gruñir como un animal enjaulado no servirá de nada, respondió con una voz ronca que rara vez usaba. Ni siquiera sé cómo ha sobrevivido hasta ahora, la ilusión de conservar sus órganos se desvaneció hace mucho, por no hablar de sus otras heridas. Es un milagro que siga viva. El hombre sostenía su mano sobre su vientre, con un anillo de niebla en su dedo anular, y una pequeña llama de niebla se encendió en él. El anillo estaba oxidado y apenas se sostenía. Era evidente que era de mala calidad y estaba al final de su vida útil, pero era suficiente para restaurar los órganos internos de Chrome hasta que pudiera reunir la fuerza para sobrevivir. A pesar de su aspecto, parece estar estabilizándose. Apuesto a que en unas horas tendrá fuerzas suficientes para despertar y regenerar sus órganos ella misma. ¿Qué le pasó?, informó el médico con su tono brusco, dirigiendo una mirada inquisitiva a la adolescente de ojos plateados. La mirada que recibió en respuesta fue tan clara que era mejor no saberlo. En realidad, Gokudera no tenía ni idea y esperaba a que la chica despertara y se lo contara, pero no hacía falta anunciar ese detalle. Después de todo, el hombre seguía formando parte del inframundo y mostrar debilidad no era aconsejable si se quería vivir mucho. Gracias, respondió distraídamente mientras observaba el rostro aún más pálido antes de apartar la vista hacia la puerta. Voy a ir a mi casa a comprarle algunas cosas, pero vuelvo en menos de una hora. En cuanto se despierte y pueda moverla, nos iremos y cumpliré mi parte del trato, le informó al hombre mientras abría la puerta, con ganas de salir de la habitación maloliente y descuidada para tomar un poco de aire fresco. Por supuesto. Mientras tanto, seguiré cuidando de Chrome-chan. Pronto estará en perfecta salud, le dijo con un tono perfectamente medido y una sonrisa falsa y educada en el rostro. En cuanto el atacante le dio la espalda, su sonrisa fue reemplazada por una mucho más lasciva y repugnante mientras observaba el cuerpo inconsciente de Chrome como si se tratara de un manjar. Su mano comenzó a acercarse lentamente a ella cuando, de repente, una gran aguja se clavó en ella. ¡Ah!, gritó de dolor mientras se agarraba la mano. La aguja terminó bastante profunda, aunque afortunadamente no llegó al otro lado. ¿Qué estás haciendo? Su voz estaba llena de dolor, se giró hacia el único otro ocupante consciente de la habitación que podría haberlo hecho. Se cayó inmediatamente al encontrarse con una mirada fría que podría congelar incluso un volcán. Gokudera se giró solo a medias, con un ojo verde mirándolo fijamente. Su cuerpo parecía relajado, sin que pareciera que le hubiera lanzado un proyectil al doctor ni que planeara hacer otra cosa que salir por la puerta despreocupadamente. Era fácil olvidar, debido a su edad, su atuendo y su actitud impulsiva, que Gokudera Hayato era un sicario que sobrevivió y prosperó hasta el punto de ganarse un apodo propio. Para cualquier mafioso, y más aún a su edad, era algo impresionante y hablaba bien de su habilidad que el doctor que vio a Gokudera por última vez cuando acompañaba a Chamal a un trato rutinario, recordaba. La razón por la que ninguna de las grandes familias de la zona lo quería era su mal carácter, algo muy mal visto entre la mafia, y su temperamento, difícil de controlar incluso en un buen día. Aparte de eso, era un asesino a sueldo formidable, y parecía que el tiempo solo le había enseñado a controlar sus debilidades. No creas que soy un idiota al que puedes engañar y usar, replicó con frialdad mientras veía al hombre temblar de ira, pero no hizo ademán de atacar. Ambos sabían quién sería más fuerte. Soy el antiguo aprendiz de Tradden Shamal, el médico más famoso del inframundo, y hermano de Poison Scorpio Bianchi, experto en venenos. Solo porque prefiero usar mis bombas, no creas que soy tan tonto como para no usarlas. ¿Qué quieres decir?, preguntó mientras sentía un escalofrío recorrer su columna vertebral, la herida hecha por la aguja, extrañamente comenzó a picar. ¿Qué me hiciste? Es uno de los venenos menos conocidos y favoritos de mi hermana. Lo llama analgésico. La sonrisa en el rostro del guardián de la tormenta fue suficiente para aterrorizar por completo al doctor. Es imposible de detectar y, por desgracia para ti, el antídoto es su receta secreta, así que mucha suerte encontrando uno. No te pasará nada durante las próximas 5 horas, pero después, el veneno que circula por tu sangre finalmente empezará a actuar. Al principio atacará tus terminaciones nerviosas, enviando un dolor insoportable a tu cerebro. Luego, tras 2 horas de agonía, el veneno se vuelve aún más tóxico y empieza a disolverte por dentro,
pero yo no me preocuparía. La mayoría de las víctimas deciden suicidarse mucho antes de eso, le informó mientras se giraba de nuevo para mirar fijamente al doctor. No. No puedes hacerme esto. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Preguntó el médico con miedo, soltando pequeños gemidos mientras se agarraba la mano herida. Mírame, gruñó Gokudera. Si intentas hacerle algo a Chrome y confías en mí, lo sabré, simplemente morirás. Quédate quieto, no hagas nada y cuando regrese y Chrome despierte, te daré el antídoto y cumpliré el resto del acuerdo. Lo que pase ahora depende completamente de ti. La mirada que recibió en respuesta fue irrisoria, y no pudo evitar reírse. Después de lidiar con idiotas como Esquilarco o ese maldito ilusionista, un doctor prácticamente anónimo y sospechoso cuya única utilidad para él eran sus débiles llamas de niebla, simplemente no podía tomarlo en serio. No pienses en traicionarme, no intentes ninguna estupidez y con el tiempo conseguirás el antídoto, informó simplemente mientras se giraba hacia la salida, abriendo la puerta. He entendido, balbuceó el doctor antes de caer visiblemente al suelo después de que Gokudera saliera de la habitación. Ese niño. Es igualito a Chamal de pequeño, murmuró para sí mismo mientras acercaba las rodillas, abrazándolas para consolarse. No se atrevía a intentar nada ahora, simplemente esperaba a que el bombardero regresara y se apartara de inmediato. Afuera, el atacante se detuvo frente al edificio que el médico usaba para sus prácticas, encendió un cigarrillo, con los hombros tensos mientras comenzaba a fumar, sin importarle que los adultos lo miraran fijamente mientras abandonaba con cautela la parte sombreada de la ciudad donde residía el médico y se dirigía hacia su escondite. Al menos parecía que su engaño había funcionado. Si bien era cierto que conocía la mayoría de los venenos gracias a la influencia, sin duda perjudicial, de su hermana, no llevaba consigo uno similar. Pero gracias a un pequeño despiste y al miedo que invocar el nombre de Bianchi podía causar en los hombres adultos, pareció funcionar por ahora. Aún así, más le valía volver con las provisiones, cuanto menos tiempo pasara la chica del parche sola con esa baba, mejor se sentiría. Las cosas empezaron a tomar un rumbo que parecía traer graves problemas para todos. Las extrañas acciones de los Bongola, la inminente guerra civil, la desaparición de Dibón. Se sentía como si estuviera en el ojo del huracán y que era solo cuestión de tiempo para que la tormenta lo engullera a él y a todos sus seres queridos. Tenía el presentimiento de que Chrome, o al menos había descubierto algo al respecto, lo que provocó que Chrome terminara huyendo, aunque no tenía ni idea de cómo lo encontró. No era una coincidencia, era un hecho, y eso significaba que su posición probablemente estaba comprometida, lo que significaba que debía abandonar ese lugar en cuanto pudiera y planificar a partir de ahí. No le gustaba nada la situación. Se encontraba librando una guerra en la sombra, sin tener ni idea de quién estaba con él, quién estaba en su contra o incluso contra quién jugaba. Esperaba que, al menos, su jefe estuviera a salvo mientras lidiaba con estos nuevos problemas.